estudié bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala porque me interesó muchísimo la microbiología. Como que el hecho de que uno pudiera ver un aparato como un microscopio y gracias a ese aparato ver animalitos y cositas que uno no podía ver con el ojo desnudo, se me hacía loquísimo. Con la física entender que incluso lo que estás viendo en el microscopio no es en realidad como se vería. ¿Y los seres vivos me refiero a cualquier cosa? Cualquier cosa. O sea, quiero ver cómo funciona un pollo en el espacio. Lo mando y miro qué le pasa. Ah, ya te entendí. O sea, tú puedes decir que los astronautas no están en gravedad cero, sino están cayendo constantemente. En inglés, de hecho, el término correcto es weightlessness, sin peso. Que la razón por la que tenemos peso aquí es porque hay una fuerza que está para allá y una fuerza resultante. Interesante. Sí. El libro siempre está a gravedad cero. Siempre si tenés un buen libro de física, no dice gravedad cero. Seguramente no. Término mal utilizado, la gravedad cero no existe. Yo no me levanto todos los días pensando en cómo voy a ser millonaria. Yo me levanto pensando en qué puedo hacer para que la gente esté mejor. Salud, educación, desarrollo. Eso es lo que a mí me interesa. No había escuchado ni a una empresaria decir que no le gusta el capitalismo. Es difícil encontrar a alguien que diga, no, yo quiero ayudar a los demás y luego si pasa, como consecuencia de todo eso, se vuelve millonario. ¿Cómo estás, Katherine? La mujer del momento. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. No, buenísimo. La verdad es que es un placer tenerte acá. Yo hace rato quería que platicáramos un montón de cosas de tecnología, de tu vida, cómo has empezado. Justamente Diego fue una de las primeras personas que dijo, debemos de traerla a ella. Entonces yo dije, bueno, escribámosle. Me daba pena traerte acá, pero me imagino que estás en 1000 cosas. Y de esas 1000 cosas no sé por dónde empezar. Así que voy a empezar por la parte de, ¿dónde estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te incursionaste en la parte de la tecnología? Más que todo en la parte de ciencias, creo yo. Contame un poquito cómo empezó todo. Súper. Primero que nada, gracias, Diego, por haber aconsejado por ahí entrevistarme. Un poquito de mi background, un poquito sobre mí. Yo estudié primero bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio de la Asunción. Y luego estudié bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala. Lo cual va a sonar raro cuando escuchen todo lo que hago actualmente porque es un poquito más dedicado a la tecnología y menos como que del lado de bioquímica y microbiología. Pero ya estoy arrectando mi camino, ya voy un poquito más también por el área de la ciencia. Y entonces entré al mundo de la ingeniería, por así decirlo, de la tecnología en general, en mi segundo año de universidad. En mi primer año de universidad tuve la suerte de que se abrió la posibilidad de poder recibir el curso de Introducción a la Astronomía con el doctor Eduardo Rubio Herrera. Por si está escuchando, pero hay un mensajito de apoyo. Te extraño, doctor. Regrese a dar clases, por favor. Porque es un excelente profesor. Y cuando recibí las clases con él, lo que me encantó fue que al mismo tiempo estaba recibiendo Física 1 con él. Entonces llegaba a Física 1, empezaba a aprender sobre principios de la física y después llegaba a Introducción a la Astronomía y me hacía aplicar dentro de la astronomía los principios físicos que estábamos aprendiendo en Física 1. Entonces era bien interesante porque estaba aprendiendo, por ejemplo, conservación del momento. Y me decía, Katherine, pasa a la pizarra a explicar cómo vuela un cohete usando la lógica de la conservación del momento. Entonces ya tenía yo que bajar las ecuaciones, ver cómo era que funcionaba y ponerme a trabajar. Luego él corregía y ya empezábamos a trabajar. Entonces tuve esa fortuna, me enamoré del sector espacial gracias a las clases de él porque realmente vi la utilidad de poder entender el universo. Y aparte siento que cuando uno está tan apasionado por la física, como que aprender que en el espacio las mismas leyes físicas no funcionan de la misma manera o no funcionan a la misma escala, es bastante interesante. Entonces, ya en mi segundo año de universidad, empecé a preguntarme cómo podía hacer para unir mi amor por el espacio con mi amor por la bioquímica y la microbiología. Yo entré a la carrera a la que entré en realidad porque me interesó muchísimo la microbiología. Como que el hecho de que uno pudiera ver un aparato como un microscopio y gracias a ese aparato ver animalitos y cositas que uno no podía ver con el ojo desnudo, por así decirlo, se me hacía loquísimo. Y aparte ya después con la física entender que incluso lo que estás viendo en el microscopio no es en realidad como se vería. O sea, si pudiéramos agrandar un microbio y hacerlo del tamaño de nosotros, no se vería igual a como nosotros lo vemos en el microscopio. Entonces se me hacía loquísimo eso y me empecé a meter un poquito más a todo eso. Y
dio la casualidad de que hubo un curso de introducción a métodos de la biología molecular que nos dieron la oportunidad de hacer un proyecto. Nos dijeron, miren qué prácticas, qué cosas de laboratorio vamos a aprender en el curso y hagan un proyecto que tenga que ver con eso. No me interesa en qué se enfoquen, solo hagan un proyecto que utilice los métodos de laboratorio que vamos a aprender. Entonces dije, es mi momento para ver cómo hacer brillar. ciencias espaciales. Ajá. Entonces empecé a ver y después de hacer un montón de networking, gracias por ahí a Wendy Miranda, gracias al ingeniero Víctor Bayardi, logré tener contacto con el doctor Luisea, que empezó a ser mi mentor en ese año. Y eso fue que te interrumpa. Y él es como, no ídolo del Valle, pero sí es uno de los referentes de la universidad, ¿verdad? Es un referente bastante grande porque el doctor Luisea, pues cuando él comenzó, él sí desde el principio quiso ser ingeniería aeroespacial, luchó como no tenés idea para poder estar en la universidad y ya estando ahí fue de los mejores estudiantes. Entonces realmente él se esforzó muchísimo para llegar a donde está. Y aparte, ya cuando empezó a trabajar en toda el área de ingeniería aeroespacial, no se quedó como que trabajando y ya estuvo, sino que empezó a ver cómo podía hacer para que más gente de Guatemala se involucrara en estos proyectos. Claro. Entonces ahí se empezó a juntar el grupo del Quetzal 1, empezó a ver él cómo podía apoyar el desarrollo del primer satélite guatemalteco. Eventualmente él empezó a ver cómo también enseñar a gente de mi carrera o gente de mi área científica lo que él hace, porque lo que él hace es bioastronáutica, que quiere decir que tú ves cómo en general los seres vivos se comportan en el espacio. Entonces él empezó a ver cómo podía meter eso a Guatemala. ¿Y los seres vivos me refiero a cualquier cosa? Cualquier cosa. O sea, quiero ver cómo funciona un pollo en el espacio. Lo mando y miro qué le pasa. Ah, ya te entendí. Miro si logra sacar un huevito, si el huevito que saca está más calcificado, Sí, si está pues, menos calcificado. Claro. No, pues interesantísimo. Sí, yo recuerdo cuando yo entré ahí sigue a la del Valle un ratito. Hablaban de Lucía, que él no era bueno ni en las clases, así era una persona en el colegio, no sé ni en dónde, pero le costaba bastante en la parte de, ¿cómo se llama esto? En la parte de matemática, era bien difícil. Y él soñaba con estar en un lugar como la NASA y obviamente cualquier ser humano en el planeta piensa, bueno, NASA, tiene que saber de matemática, física. Definitivamente. Y de todas las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Entonces, creo que eso era un bache bastante grande. Entonces, para entender, entonces tú te fuiste ahí al programa, si no estoy mal, o tuviste comunicación con el doctor, tú te fuiste ahí. A ver, ¿y qué pensaste cuando llegaste? O sea, dijiste vas a ser así como, bueno, voy a ser, no, obviamente no astronauta, pero vas a pensar así como, bueno, estas personas son mejores que yo, saben mucho más que yo. ¿En qué plan ibas tú para digamos, a gran escala tu visión? ¿Cuál era? Pues fíjate que no fue tan directo, no fue así como que hablé con el doctor y el doctor me mandó directo a trabajar ahí Sí, en pues, proyectos de la NASA ni nada. Sino que el doctor me dijo, mira, para poder hacer investigación necesitas esta máquina, un simulador de microgravedad. Y empecé a ver con un montón de empresas que las venden y me di cuenta que son muy caras, especialmente para países como los nuestros, son muy caras. La más barata que encontré costaba 28.500 euros. O sea, a mí no me sobran 285.000 quetzales ni ahorita, ni mucho menos cuando estaba en el segundo año de universidad. Después de muchas puertas cerradas, me puse en contacto con uno de mis mejores amigos que se llama Freddy España y hablé con él y le dije, mira vos, está esta máquina, ese es el principio físico, ¿crees que podemos hacer una máquina así pero aquí? Y me dijo, bueno, lo peor que puede pasar es que no salga, lo mejor que puede pasar es que salga y logres hacer tu proyecto. Entonces nos pusimos a trabajar con aquel para poder hacer ese proyecto. Y eventualmente logramos hacer la máquina. Entonces también de ese lado, pues nosotros muy felices. ¿Pero cómo lograron hacer la máquina? O sea, ¿te basaste en algo que existía, obviamente? Mira, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver físicamente una de las máquinas que ya estaba. Porque hasta el momento, en ese entonces, había mucho secretismo con estas máquinas. Entonces habían fotos, pero no habían videos. Y de ahí el resto de máquinas que estaban disponibles para que uno viera en videos de YouTube y demás eran unas máquinas que hacen prácticamente lo mismo, pero no eran los que yo necesitaba. Entonces el doctor Licia nos dijo, este es el principio físico, así es como funciona, estas son las leyes que tiene que cumplir. Y ya nosotros vimos cómo aplicar esas leyes dentro de nuestro diseño. De hecho, si miras el primer diseño de la máquina que hicimos, primero no tenía nada que ver con las que están hoy por hoy en el mercado. Y segundo, sirvió por obra y gracia del Espíritu Santo. Realmente no entiendo cómo funcionó.
Pero sí hicimos un proceso de validación. Sí, Entonces sí claro. sabemos que sí funcionaba para lo que se suponía que tenía que funcionar. Solo, wow, o sea, nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces logramos hacer eso. Yo logré hacer mi proyecto directamente con microbiología, con esa máquina. Y poco a poco como que más gente se empezó a interesar. O sea, vieron la máquina, preguntaron qué era. Yo presenté mi proyecto, varias personas lo escucharon, empezaron a ver cómo meterse a eso. Y como ya se había hecho un proyecto de cosas espaciales, entonces ya cuando llegaban estudiantes con mi directora de carrera y le decían, mire, pero es que yo quiero trabajar en la NASA, ella ya tenía como que un punto de referencia. Entonces mandaban a esa Sí. persona conmigo y con el doctor. Entonces, O todo sea, esto te fue... convertiste cabal como el nuevo, no quiero decir el nuevo licea, pero digamos la nueva, ¿verdad? No, en ese punto no era como que el referente que soy ahora, simplemente era alguien con quien podían platicar si estaban interesados en lo mismo. Entonces, eso fue en el 2017, con todo como que este momentum que se generó. En el 2018, el doctor Licea, con ayuda de la Embajada de Estados Unidos, trajeron el primer taller de biología y microbiología espacial. Para no hacerte el cuento tan largo, a partir de ahí el doctor Licea pudo ver mi trabajo como que en persona, ¿verdad? Porque vino el doctor aquí a Guatemala y dijo, bueno, voy a invitarla a trabajar conmigo allá, a ver qué onda, cómo está. Y empezamos a ver cómo trabajar. Mis prácticas profesionales en la universidad las tenía que llevar a cabo en el 2020, 2021, Ajá. pero en el 2019 se abrió una oportunidad para que fuera allá. Le dieron unos fondos al doctor para que yo pudiera llegar. Entonces me dijo, mira, ¿te animás? Y hicimos todo el papeleo que teníamos que hacer en la universidad. Y efectivamente, pues me dijo, bueno, si puedes venirte, venite. Y yo dije, pues me voy. Alarán. Sí, o sea, ¿quién no va a querer una oportunidad así, verdad? Entonces, él me dijo, mira, es un proyecto financiado por NASA, ellos fueron los que me dieron el fondo, entonces te vas a poder venir acá. Y llegué, así como así, digamos, esto me lo dijo en abril. Yo no tenía ni pasaporte, no tenía mucho menos visa de turista, no tenía absolutamente nada. Me tocó correr con todo eso, pero así como así, el 1 de junio estaba montándome en un avión de camino a Colorado a ser parte de este proyecto. Madre. Suena como una película, ¿ah? O sea, Sí, suena raro porque increíble. no todo el mundo le pasa, pues. Y llegué allá y fue súper bonito. El doctor nos fue a enseñar dónde era que nos íbamos a estar quedando, o sea, guía turístico también, el doctor dice. Y luego pues conocí la nieve por primera vez. Freddy se fue también en este mismo viaje. Estuvimos trabajando en proyectos paralelos y comencé, así como así, fue el 1 de junio, creo que fue sábado, y tuve domingo para asimilar las cosas. Y el lunes ya estaba metida en el laboratorio con gente increíble. Y todos los lunes ellos tienen una reunión para hablar de cómo van avanzando en los proyectos y demás. Y me recuerdo de esto es creo que mis experiencias favoritas, que el doctor me dijo, mira, te animas a venir, pero necesito que no hables, o sea, sentate, escucha, porque... Ok, claro, es lo que hay que hacer. Ajá, entonces me senté, él se sentó a la par mía y empezaron a decir, bueno, ahora va a pasar el doctor Stodiek a presentar su trabajo. Entonces, denos por favor los updates de su trabajo en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, es que yo tengo este proyecto y este proyecto. Y eventualmente empezaron a pasar muchas personas y empezaron a sonar apellidos que a mí me sonaban. Pero en Guatemala no conozco a nadie con el apellido Stodiek, ¿verdad? Entonces yo así como que, ¿y de dónde me suenan estos nombres? Y le pregunté al doctor y le dije, Luis, mira, estos apellidos me suenan. ¿Es gente con la que he hablado o qué ha pasado? Y me dice, abrí el documento de la investigación que hiciste. Abrí cualquier documento de cualquier investigación que hayas hecho ya en el sector espacial. Y abrí, y en mi bibliografía, toda la gente que yo había citado en mis trabajos estaban ahí, sentados en la mesa conmigo. Y yo solo me puse roja, los ojitos se me pusieron, Sí. porque imagínate estar sentada en la mesa con toda la gente que has citado 2017, 2018, 2019. O sea, gente que admiras, gente cuyo trabajo nunca te imaginaste que ibas a llegar a conocer. Y están ahí en la mesa contigo y tú estás escuchando lo que están trabajando. Y Luis solo me decía, no llores, no llores. Y yo con los ojitos así, mira, sentada. Apretando, sí, literal. Fue increíble. Ya estando allá, algo que me encantó es que esa gente supone que uno sabe de lo que está hablando, uno sabe de lo que está trabajando. Entonces no te ven como que, sos un estudiante, no sabes nada, te voy a enseñar yo cómo hacer las cosas. No, yo era un intern, yo era una estudiante que llegó a hacer un trabajo. Y si me llamaron a mí es porque yo sé lo que tenía que trabajar. Entonces fue así, mira, aquí está tu lugar de trabajo, empecé a trabajar.
Y yo así, pero en la universidad no me dan esa libertad de Ajá. solo ponerme a trabajar y ya, ¿verdad? Entonces también me enseñó muchísima independencia, muchísimo esto de perderle el miedo. Y me ayudó también bastante a quitarme el síndrome del impostor, eso de creer que yo no soy capaz de hacer las cosas. Porque ahí tenía científicos que trabajaban con la NASA, literalmente dejándome a la deriva así de, vos sabes lo que estás haciendo, ponete a trabajar. Y yo así como que, bueno, si ellos confían, pues por algo será. Y me puse a hacer mi trabajo y la verdad es que me encantó la experiencia. Fue prácticamente replicar la misma investigación que había hecho aquí en Guatemala, pero allá tuve la posibilidad ya de hacerlo con una de las máquinas carísimas que no había ni podido ver en video. Y aparte, hacerlo no únicamente con microgravedad simulada, que es lo que sienten, por ejemplo, los astronautas en la Estación Espacial Internacional, o sea, en órbita, sino también con microgravedad marciana y lunar simulada. Entonces también fue una experiencia bastante bonita. Y ya estando allá, también el doctor Licea aprovechó para proponerme para ser parte de otro proyecto también financiado por NASA, que es Space Biofilms. Hasta ese momento todo el trabajo que yo había hecho había sido con simuladores, y Space Biofilms sí se iba a ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿te imaginas como que te propongan ser parte de un proyecto que va a ir a la Estación Espacial Internacional en tu, ¿qué? ¿Tercer año? No, eso es como, va a poner un contexto diferente en el deporte para que la gente me entienda. Es como que te jala el Real Madrid, así vas a jugar Champions League en un par de días, pues, o sea, literalmente. Qué increíble. Va, y digamos, ¿ese proyecto cuántos meses duró? ¿Otros 3, otros 6? No, el primer proyecto al que fui fue un mes, y al siguiente se convirtió eventualmente en mi proyecto de tesis. Okay. Entonces empezó... Y perdón que te interrumpa. ¿Y cómo sabes cuál es el punto A de empezar? Obviamente porque sabes como que cuál es el problema, no sé, la verdad. ¿Y cuándo sabes cuando ya está? O sea, el bombillo se prendió y tomas el Madison y ya está. Ajá. Pues mira, cuando estás haciendo ciencia, para tú poder hacer una investigación necesitas una hipótesis, que prácticamente es tú te haces una pregunta y supones qué es lo que va a pasar. Y entonces tu experimento se tiene que basar en probar que lo que tú propusiste que iba a pasar es efectivamente lo que está pasando. Entonces, en mi caso, como íbamos a mandar unas bacterias a la Estación Espacial Internacional, mi pregunta fue, ¿qué cambios morfológicos, qué cambio en forma podemos ver nosotros en estas células cuando están en tierra a cuando están en el espacio? Y da la casualidad que no solamente íbamos a mandar bacterias y ya estuvo, sino que íbamos a probarlas con 3 materiales diferentes de aceros inoxidables que se utilizan en la Estación Espacial Internacional y 3 materiales de grado médico. Entonces, lo que pasa es que en la Estación Espacial Internacional, pues los astronautas tienen muchos problemas de salud. De hecho, su sistema inmune se ve comprometido. Y entonces cualquier bacteria, cualquier problemita, se vuelve bastante peligroso. Sí. Entonces, lo que pasa es que han encontrado biofilms, que son estos moquitos que tú sentís, por ejemplo, en una piscina que lleva rato de no ser limpiada cuando te metes. No son los mocos de la nariz, como, los mocos ¿no? de... mocos allá, como... Esos moquitos... Pero no es como moho. El moho podría ser un tipo de biofilm, digamos, no tan así, pero eso es esto como ligocito que tú sentís en los cuerpos de agua. Es una matriz extracelular que sacan las bacterias, que está compuesta de ADN, proteínas, que lo que hace es proteger a las bacterias. Entonces, si tú tiras un antibiótico, tiras cloro, tiras lo que tiras, no vas a matar a las bacterias, porque toda esta capita las protege. Entonces, tenés que llegar tú y físicamente raspar la superficie. En términos de los mortales sería así como, bueno, es como un escudo protector. Un escudo. Para que no mate como blando. El núcleo. Blando y aguado. Entonces tú lo raspas. Entonces es como que si nosotros supiéramos que los aliens vienen y que vienen con armas químicas y que la única forma de nosotros protegernos es poniéndonos algo encima. O sea, vienen, lo tiran así y nosotros nos ponemos una sombrilla. Pero en lugar de una sombrilla nos metimos a una gelatina y ahora pasa el químico, se resbala y ya no te pasa nada. Entonces, esas son como que unas células muy peligrosas por eso mismo. Son, por ejemplo, también cuando te da caries, la plaquita es un tipo de biofilm. Entonces, Luis y equipo se iban a encargar de estudiar ese moquito, y aparte hay unas células que están flotando ahí, como que alrededor del biofilm, que pueden ser células que nunca se adhirieron a la superficie, o células que vienen del moquito, que dijeron, ya aquí hay mucha gente, nos vamos a mover a otro lado, entonces salen del moquito y empiezan a buscar otro lado.
Si son células que nunca se adhirieron, son células relativamente normales. Si vienen de la biopelícula, son mucho más peligrosas. Okay. Entonces yo quería estudiar las células que vamos a encontrar. ¿Vienen del moquito? O de la... ¿O nunca se adhirieron? Ok. ¿O siempre estuvieron ahí de vida loca? Entonces mi hipótesis era que iba a poder identificar de dónde venían solamente con ver la morfología, el largo y el ancho de la célula. Entonces yo sé que comienzo el proyecto cuando ya tengo la pregunta: ¿qué cambia en las células cuando están en biopelícula? ¿Y qué diferencia puedo ver yo cuando están en tierra y cuando están en el espacio? Okay. Y yo sé que termina cuando termino de medir todas mis células y puedo estadísticamente diferenciar estas células con las otras. Ya. Y me encantó porque no solo fue eso, sino que la morfología de la célula te puede decir tanto, que había veces que yo le decía al doctor: déjame ver las fotos de la biopelícula, porque yo estoy segura que si vemos esas fotos van a haber unos hoyitos, porque a mí lo que me está diciendo la morfología de estas células es que se zafaron de este moquito, y la forma en la que se zafaron es por hoyitos. Y él me decía: es que no puedo darte esas fotos porque son del otro proyecto y pues es propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y después, cuando se publicó el paper, yo vi el moquito del que venían mis células y efectivamente tenía hoyitos. Y el otro yo le decía: mira, aquí se tuvo que haber ido un pedazote. Y efectivamente, comparé después y venían de un pedazote. Entonces, sí se puede ver muchísimo. Lastimosamente, como era proyecto de tesis y aparte fueron 30,000 datos, si no es que más, los que tuve que analizar, no me fui tanto por ese lado. Yeah. Y aparte, en ciencia uno no puede suponer y publicar a partir de las suposiciones que tiene, sino que yo tendría que haber hecho un estudio en donde mi propuesta de estudio era comparar esto con esto y ver si podía como que causar ahí o comparar bien. Okay. Entonces, como mi propuesta de proyecto no era eso, yo no podía publicar eso. Ya te entendí. Pero así es como que se comienza y se termina. Una rama o una tangente, lo que principalmente tú estás descubriendo o estudiando, ¿verdad? Ah, ok, entendí. Ok, entonces pasaste ese tiempo con el doctor y luego terminaste los dos como proyectos financiados por los estados. Y luego, ¿qué? ¿Te tuviste que venir a Guate con tu tesis y todo lo demás? Todo eso, el proyecto que hice en Estados Unidos fue un mes. Después me vine a Guatemala y lo que hicimos fue que las muestras se volaron a la Estación Espacial Internacional en noviembre del 2019, regresaron en el 2020, lastimosamente hubo pandemia, entonces pasó un año en el que yo no hice absolutamente nada con esas muestras, y en el 2021 mandamos las muestras de Estados Unidos a Guatemala. Entonces yo pude analizar esas muestras aquí. En el 2021 todavía no podían dar uno libre, entonces lo que hice fue sacar un permiso especial para poder ir a trabajar a la Universidad del Valle. Yo era la única en el laboratorio trabajando, yo estaba total y completamente sola, pero como ya tenía la experiencia de haber trabajado sola, entonces no me hicieron ningún problema, ¿verdad? Más fácil. Entonces, no, la mayoría del trabajo fue aquí en Guatemala. No, pero, o sea, más fácil, obviamente, tu espacio de trabajo. Sí, mucho más bonito, mucho más bonito. Sí, ya te entendí, ok. Entonces, en ese transcurso tú no tuviste ese pleito, digamos, no sé, me imagino que, ¿por qué te eligieron a ti y no a otras personas? ¿Hubieron más personas que aplicaron y te eligieron a ti o solamente fuiste tú la única que aplicó? No, fíjate que no fue un proceso de aplicar, sino más bien fue que justamente en el momento, ahí sí que la típica frase de las oportunidades vienen pero te tienen que encontrar trabajando. Se abrió la oportunidad y dio la casualidad que yo era como que la que estaba más activamente haciendo proyectos respecto a eso. Porque ahí estaba Pamela Flores, que también era bioquímica y microbióloga, pero ella justo terminó su licenciatura y se fue a trabajar como estudiante de doctorado con el doctor Luisea. Entonces, la única otra que estaba trabajando como que activamente en ese sector y que ya tenía proyectos con eso y que ya tenía experiencia, era yo. Entonces, me llevaron a mí. No fue como que yo aplicara, que se abrió esta oportunidad, entonces aplicar, sino que el doctor dijo: bueno, tú ya tienes experiencia, ya me has ayudado con estos y estos proyectos, entonces, venite vos, ¿va? Ya y ya me fui yo. ¿Y qué se siente? O sea, después de todo, o sea, obviamente sí, yo sé que increíble y todo, pero llegamos a un punto que creo que todo estudiante pasa, que es, bueno, termina en la U, ¿y ahora qué? Pero digamos, tú, ¿ahora qué? No era tan, ¿ahora qué? Como los, digamos, todos los estudiantes, o la mayoría de estudiantes que les pasa eso, ¿me entiendes? Es como que diferente. ¿Cuál fue ese sentimiento después de que terminaste la U, entregaste la tesis? ¿Y ahora qué? Mira, sí hubo un momento de ahora qué, porque te voy a contar.
Yo terminé la universidad Ujú, y mi idea era irme a estudiar una maestría. ujú, El problema es, y ahora ya lo están solucionando, es que nunca te enseñan cómo aplicar una maestría. ok. Entonces, para irme yo a la maestría, justamente después de haberme graduado, tendría que haber aplicado yo a la maestría mientras estaba en la carrera, en mi último año. Yo no sabía. Entonces, terminó el primer año, ya no podía irme ese año a estudiar la maestría. O el doctorado, no podía irme a estudiar porque ya había pasado la fecha. Ok. Entonces dije, bueno, me voy a meter a trabajar. Mi problema es que tener parte de un proyecto financiado por la NASA en un currículum en Guatemala asusta a mucha gente. Claro, no, Entonces, o sea, a mí también me asusta, créeme aquí. entonces llegaba a las entrevistas de trabajo y me decían, mira, ¿cuál es tu pretensión salarial? No te podemos pagar mucho. Y yo así como que, no sé, yo estoy colegiada, según el colegio de profesionales, 7.500 es lo que me tienen que pagar, mínimo 6.500. Entonces, pues eso es lo que pido yo, ¿verdad? No es que, la verdad es que no podríamos tenerte acá, y así como que, ¿por qué no, verdad? No es que no te podemos, ¿cómo no me van a poder pagar Sí, 6.500 claro. quetzales? Eventualmente me enteraba que era porque los que serían mis jefes no tenían tanta experiencia como yo, y como yo estaba trabajando desde mi segundo año de universidad, entonces me gradué prácticamente con 5 años de experiencia laboral Sí, claro. ya de entrada. Entonces, después empecé a quitar todas esas experiencias de mi currículum, ¿verdad? Y llegaba con mi currículum, que solo tenía 2 experiencias laborales que no tenían nada que ver con laboratorio. Me decían, bienvenida, que no sé qué. Bueno, no tenía nada que ver con nada que ver de acá, o sea. Ajá. Entonces me decían, no, bienvenida, te vamos a pagar 3.500. Y yo así, ¿cómo me van a Sí, pagar ajá, 3.500, ¿por verdad? Y qué? yo así como, miren, según el colegio, 6.500 es lo mínimo. No, pero es que con tu nivel de experiencia, pues aquí vas a venir a aprender, entonces te damos la oportunidad de crecer, pero aquí entras con 3.500 y yo así como, Ya. no, ¿Y imposible. tú crees que eso va a afectar mucho no solamente la parte, digamos, de expertise que tú tenías, sino crees que se ha muy afectado la parte de género, como de, sos mujer y por eso también te ha afectado o crees que no te ha afectado mucho eso? Fíjate que personalmente yo no creo que a mí me haya afectado eso, porque aquí en Guatemala las carreras biológicas, como que ese lado, digamos, química y farmacia, química biológica, bioquímica y microbiología, son principalmente mujeres las que lo estudian. Entonces me imagino que el mercado laboral está acostumbrado a tener mujeres aplicando a ese Ya. tipo de puestos. Yo más creo que ha sido eso. Y de ahí habían empresas también que me decían, mira, pero ¿qué hiciste estos años? O sea, por qué no hay aquí más información? O sea, ¿qué hiciste? Solo estudiaste. Y de a pocos me iban sacando la información hasta que se enteraban de en qué había estado yo y me decían, no, pero es que no te podemos pagar. Entonces, o estaba muy calificada para el puesto o Sí, creo no que... tenía suficiente experiencia. No, sí. Entonces, al final, nunca conseguí trabajo. O sea, no me contrataban en ninguna empresa y las pocas que me querían contratar era explotación laboral, No más. o sea, horrible. Entonces encontraste tu punto de quiebre en el sentido de aquí en Guate no te quieren jalar porque sos realmente demasiado buena. Y yo dije que no, eso suena muy feo. Bueno, o sea, pues si te lo digo La yo, no gente suena está tan mal. acostumbrada, la gente no está acostumbrada a un perfil preparado Bueno, saliendo de universidad. ok. Yo creo que así lo dejaría. Bueno, Entonces, va a sonar tan feo que eso, no, por hombre, está favor. bien, está bien. Por favor, no me funen, pero cuando vi que no había forma de tener ningún trabajo, no había forma de que me aceptaran en nada, empecé a ver cómo aplicar a doctorados y empecé todo ese proceso. Y aparte, yo he tenido el excelente ejemplo en mi familia de estar en una familia de emprendedores y en una familia de trabajadores. Mi mamá toda la vida, mi papá toda la vida han sido trabajadores. Mi hermano vende piedras en el desierto. O sea, de verdad, mi hermano, mi papá y mi mamá son personas súper trabajadoras. Entonces yo dije, bueno, voy a ver entonces cómo emprendo yo desde mi lado. Emprender en cosas biológicas es súper complicado porque necesitas un montón de regulaciones, ¿verdad? Un montón de certificados y demás. Y aparte todo o la mayoría de las cosas que yo había hecho durante la universidad tenían que ver con el desarrollo de tecnología. Entonces también como que me llamó mucho la atención toda esta parte de la ciencia de transferencia tecnológica, donde tu ciencia y tu investigación no solo es ciencia, un paper que tú publicas y eventualmente alguien lo va a agarrar y va a desarrollar algo al respecto de eso, sino que vi cómo es que tu propia ciencia se puede convertir en algo físico que la gente pueda utilizar.
Y aparte había tenido también la oportunidad de irme becada a Dubái a presentar estas máquinas. Y estando allá, pues hubo mucha gente que se me acercó y me dijo, mira, ¿ya cuánto lo vendes? Y yo estaba haciendo literalmente público para todos el diseño para que cada quien pudiera hacer su propia máquina. Y así como que, mira, yo no las vendo, pero aquí está la receta de cómo la puedes hacer tú. Y me decían, no, es que no tengo impresora 3D o no, es que no sé usar cortadora láser. Entonces, la verdad es que yo prefiero comprarla. Entonces dije, bueno, si hay gente que lo quiere comprar y yo sé cómo hacerlo, lo hago yo y lo vendo. Ajá, Entonces claro. empecé otra vez a ver qué hacer con eso. Desarrollamos una empresa con Freddy. Al principio era informal, en donde solamente éramos nosotros juntándonos a hacer un nuevo diseño, porque como el otro ya lo habíamos publicado, no se podía patentar. Ajá. Entonces queríamos un nuevo diseño del que sí pudiéramos sacar patente, o por lo menos modelo de utilidad. Y estuvimos trabajando en eso. Eventualmente Freddy se salió de la empresa, sigue siendo parte esencial de la empresa, sigue siendo mentor. Pero me dijo, mira, yo siento que tú le tenés mucha más pasión a esta empresa que yo, entonces dale viaje vos. Empecé a trabajar yo más como que en serio en la empresa, igual como te digo, Freddy apoyándome bastante. Se me unieron dos ingenieros excelentes, Alfredo Mendoza. Okay, no se le olvide el nombre, no se le olvide el nombre de aquí. Es que, mira, no es que se me olvide el nombre, pero él tiene dos apellidos que se parecen mucho. Ah, ok. Y me pasó de hecho que cuando le estaba comprando los boletos para un congreso el año pasado, puse mal el apellido. Ah, diablos. Entonces, Alfredo Mendoza y Rodolfo Valcárcel se unieron al grupo, al equipo de trabajo, y mira, eso empezó a subir, pero de manera exponencial. Okay. Ellos dos como ingenieros son excelentes. Y empezamos a desarrollar la máquina, lo empezamos a presentar en congresos, en actividades, y hubo mucha gente interesada. Entonces ya empezamos a tramitar todo el modelo de utilidad con el prototipo, la validación y todo. Y ya hoy por hoy tenemos productos a la venta y ya tuvimos nuestras primeras ventas, entonces estamos muy felices. ¿Y cuánto vale la maquinita? Fíjate que tenemos varias opciones. La maquinita, no, la máquina, perdón. Es una maquinita, es del tamaño no, de una caja de es que, zapatos. ajá, pues maquinita, pero dije, no, la máquina. Es del tamaño de una caja de zapatos, entonces no tengo problema con que sea una maquinita. Tenemos el diseño que publicamos con Frey, sigue estando público, entonces está la parte gratuita en la que ustedes pueden tener su máquina de la empresa de Verne Technologies de manera gratuita, por así decirla. De ahí está esa misma máquina en un kit en donde ustedes simplemente compran como que las piezas, ya todo solo para que ustedes lo terminen de armar como que si fuera un Lego, que está a $500. Luego tenemos una máquina un poquito más profesional que cuesta $1,500 y la más cara que cuesta $5,000. ¿Y cambia el tamaño? Cambia de tamaño, Okay. cambia de funcionalidad. Digamos, la que cuesta 500, que también puede ser gratuita, solamente soporta muestras de 1.5 mililitros, pero soporta 250 muestras. Entonces tú puedes hacer un análisis estadístico bonito. Y quiero entender cómo funciona acá. Hoy estábamos debatiendo aquí, como te decía, tenemos programadores y tú sabes cómo son los ingenieros, ¿verdad? Tratan de explicarle la explicación a algo siempre. Entonces yo les decía, ¿cómo creen que funciona la máquina de catering? Entonces mucha gente empezó a decir que electromagnetismo, que había una cosa centrífuga que le daba vuelta, todo el mundo empezó a decirme eso. Pero realmente, ¿cómo funciona? Al final, si es electromagnetismo, estoy hablando locadas, pero estoy dando de todas las ideas que me han dado, ¿verdad? O funciona con una fuerza centrífuga, o sea, al final, ¿cómo funciona la máquina como por dentro? Mira, te dieron súper buenas explicaciones. La mía no funciona con magnetismo, pero sí hay un simulador de microgravedad que trabaja con magnetismo. Es loquísimo. Pueden buscar un video que dice simulador de microgravedad rana y pueden ver una rana flotando. Que hicieron flotar una rana con electromagnetismo. ¿En serio? Sí hay formas de simular eso con magnetismo únicamente, pero la mía funciona con un principio que se llama la constante caída libre. Okay. Ahora te contesto con una contrapregunta. ¿Por qué los astronautas flotan en el espacio? Porque no hay gravedad, digo yo. ¿Qué significa que no haya gravedad? A ver, ya me estás poniendo en vergüenza aquí. No. ¿Qué significa que no haya gravedad? Pues la una gravedad falta, es una fuerza. una falta de fuerza de atracción hacia un punto en específico. En este caso, pues es el centro de la Tierra, pero si en el espacio como no hay un punto céntrico con una fuerza que lo jala, por eso flotamos. No sé si es cierto, pero... No. ¿No? Mira, Ok, pues. muchas gracias. Ya quedé mal. Mira, pues te voy a contar. La fuerza de gravedad es un
fenómeno que ocurre a base de dos cuerpos. Si yo pudiera aislar completamente un cuerpo, las únicas fuerzas de gravedad que habrían serían de la misma materia hacia el centro de ese conjunto de materia. Digamos, si yo pudiera agarrar el planeta Tierra y aislarlo lo más posible, el planeta es redondo porque cada granito de tierra se está jalando hacia el centro donde está la mayor cantidad de masa. No dije eso yo. Sí y no. Ah, ok. Porque cuando estamos como estamos en el planeta Tierra y nosotros alejamos a los astronautas del planeta Tierra, nosotros tendríamos que alejar muchísimo a los astronautas para que la gravedad siquiera se acerque a cero. O sea, la gravedad que sienten los astronautas en la Estación Espacial Internacional es casi igual que la que sienten los humanos que estamos sobre la Tierra. Entonces, ¿por qué flotan? Buena pregunta. No me lo habían explicado así mis maestros, la verdad que no eran muy buenos. La fuerza de la gravedad, imagínatela como que si yo te pudiera jalar a vos y vos me jalás a mí, pero yo qué sé, yo soy más pesada que vos, entonces yo puedo hacer un peso más fuerte y vos vas a venir hacia donde yo vengo. Claro. La única forma en la cual esa fuerza de atracción se bloquee sería si de alguna manera tú puedes empujar y bloquear la fuerza con la que yo te estoy jalando. Sí, con un peso igual. No hay nada que esté jalando a los astronautas hacia afuera. No, entonces estamos flotando en órbitas. Entonces lo que pasa, realmente lo que hace que los astronautas estén flotando es que los sacamos a la termósfera. Entonces están todavía no fuera completamente de la atmósfera, pero están en una de las últimas capas. Y cuando empiezan a caer hacia la Tierra, obviamente tienen que caer en la parábola de la Tierra, ¿verdad? Entonces empiezan a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Cuando está cayendo tan cerca a un radio específico que tenemos calculado, en el cual nosotros ya no podemos hacer suficiente fuerza para afuera, para sacarla, sino que caiga hacia la Tierra, la Estación Espacial Internacional puede caer. Sí, claro. Y empieza a caer y se estrella contra la Tierra. Entonces se puede decir que está como rebotando. Está cayendo. Todo el tiempo. Está cayendo todo el tiempo. Imagínate que vos tiras un papelito en el inodoro y echas la cadenita y el papelito va girando y va cayendo al fondo. Qué bueno que es este papelito, porque... Ahora imagínate que no es un papelito. Ahora imagínate que no cae al fondo, sino que el papelito se puede empujar y puede estar saliendo. Y entonces se mantiene girando en el mismo radio. Entonces digamos, yo estoy girando y a cierto punto yo sé que voy a caer para vuelvo afuera. a subir un poquito Así se están. Y empiezo a caer y a caer y a caer y a caer. Entonces, pero ¿cómo floto? Flotas porque caes. Entonces, si la razón por la que tú no flotas aquí, en donde estamos ahorita nosotros, es porque hay un suelo. Y cuando nosotros estamos cayendo hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, pero hay un suelo, eso te detiene y hace una fuerza contraria. Claro. Y entonces... para arriba. ¿Y una entonces, para abajo? Una para abajo y una para arriba. Ok. Entonces tú puedes mantenerte parado, etcétera, etcétera, pero hay un suelo que está estático, que es el que puede más hacer para arriba. Ok. Cuando estás en la Estación Espacial Internacional, ese suelo está cayendo, igual que tú. Entonces, aunque tú pongas tus pies en el suelo, pero nunca cae. Esa fuerza te saca. No existe. ¿Cómo? O sea, tú, digamos, está la mesa. O sea... Este vasito está siendo atraído por fuerza de gravedad hacia abajo. Y con la misma fuerza con la que está siendo atraída hacia el centro, hay una fuerza resultante hacia arriba, que es lo que hace que este vasito esté pegado a la mesa. Si este vasito cae y al mismo tiempo está cayendo a la mesa, aunque yo venga y ponga el vasito en la mesa, como la mesa también está cayendo, no hay nada que le pueda hacer esa fuerza resultante. Ok, interesante. Entonces... cae la mesa, cae el suelo de los astronautas, siguen en constante caída libre. O sea, tú puedes decir que los astronautas no están en gravedad cero, sino están cayendo constantemente. En inglés, de hecho, el término correcto es weightlessness, sin peso. Porque la razón por la que tenemos peso aquí es porque hay una fuerza que está para allá y una fuerza resultante. Interesante. En inglés el término que se usa es weightless. En los libros siempre está gravedad cero y que no sé qué y que siempre están flotando. O sea, eso es lo que siempre lo hacen. Si tenés un buen libro de física no dice gravedad cero. Seguramente no, pero por lo menos o no sé en qué concepto, me imagino que por ver mucha tele, por películas, anuncios, gravedad cero y gravedad cero y no de hecho creo que hay una película que se llama Gravedad Cero. Así.
Creo que, literal. ajá, por eso, creo que eso es el concepto. Ya, Pero sí es un término mal utilizado, la gravedad cero no existe, no puede existir, la única forma en la que existe gravedad cero es si tú aíslas completamente una única partícula y no hay forma de que otra interaccione con ella y la traiga. O que entonces al final la gravedad es una fuerza de atracción entre Sí, un entre objeto y dos otro. partículas. Interesante. Dos Entonces, o más partículas. yo tengo mi maquinita acá y aquí está todo el universo. O sea, literalmente tenés como un mini universo. No sé si está bien, pero un Lo que universo tenés adentro. es un mini mundo. Ajá, un mini mundo donde solo metes a un objeto ahí adentro. Lo que hacemos en la maquinita no es meter un único objeto. Ajá. Tú puedes meter lo que querrás, media vez y sea chiquito. Entonces lo metes y ¿qué es lo que pasa? Si tú tenés un líquido y tenés un vaso de agua y le pones, yo qué sé, tierra, y lo pones en la parte de arriba, va a empezar a caer y eventualmente va a caer al fondo. ¿Qué pasaría si cuando está empezando a caer, tú venís y volvés a voltear el vaso? Va a seguir cayendo. Es como una lavadora. En lugar de hacerlo rápido, lo que haces, porque una lavadora lo que va a hacer es Ah, pegar sí, toda pero- la pared. Ajá. Entonces como que tú lo agarras antes de que caiga, lo vuelves a agarrar y lo vuelves a Ajá. agarrar y lo vuelves a Antes agarrar. de que caiga al suelo, Ya. como está suspendido en un fluido que tiene una densidad, tiene una viscosidad, entonces al mover tú el fluido, eso no se va a quedar ahí suspendido, eso va a seguir el fluido. Entonces si va llegando a la parte más baja del fluido y tú le das vuelta, todo el fluido, o sea, se va con el fluido. Ah, o y sea, después es empieza a caer. como... Ya te entendí. Es como si fuera una botella. Y si tú le das vuelta a la botella, se va para abajo. Luego para Entonces, arriba, digamos- para abajo, para arriba. Y entonces lo mantienes en medio. Entonces la forma en la que funciona Ok. eso es, tú tenés una particulita que pones aquí, Ujú. si no la moves, empieza a caer acá y se sedimenta en esta parte de acá. Ajá. Si va cayendo aquí y tú vas girando esto al mismo tiempo, esto se va a poner aquí arriba eventualmente y va a poder volver a caer. Le volvés a dar la vuelta, va a quedar aquí arriba y vuelve a caer. Ok. Lo único es que no esperas a que caiga hasta el fondo para darle la vuelta, sino que tú con una ecuación matemática muy complicada, y es donde está lo complicado de estas máquinas, Me imagino. vas calculando a qué velocidad específica lo tenés que poner a girar para que esto vaya cayendo sin sedimentarse de ningún lado. Así pues, Entonces va no es como una cayendo y cafetera que le cayendo metes el y líquido, cayendo. pip, ya sabe qué hacer. No, No. Ah, tú ok. tienes que hacer Calcula. el cálculo específico. Ya te entendí. Ok. Dependiendo de la célula que vas a utilizar, del peso de la célula, del tipo de medio que vas a usar para suspenderlo. Entonces, ahí es donde está lo complicado de esa máquina. Pero realmente, si se lo quieren imaginar, piensen en un asador de salchichas de los que hay en el cine, que son unos roditos que giran y ustedes ponen la salchicha encima y la salchicha gira conforme giran los roditos. Básicamente es eso. Ujú. La No, magia ocurre en la matemática que necesitas adentro de esa salchicha. sí. ¿Y tú qué para motor mantenerla. utilizas para eso? O sea, no sé si existe ese motor, o sea, ¿de dónde Pasamos sacas? por muchos diseños. A Pasamos la por gran, muchos sí, diseños. me Al imagino. principio usábamos un Porque- motor stepper. Disculpa que te interrumpa. Un stepper, pero imagínate, ese stepper, los motores stepper van como que son más como para el torque, algunos, otros que son más para aceleración, otros que no tienen torque, solo tienen aceleración. Entonces, madre, me imagino que fue bien difícil como que con la forma matemática hacer que maché Ujú. con la velocidad. A la madre, sí Sí, pues. aparte teníamos un regulador. Entonces tuvimos la suerte de con el potenciador nosotros podíamos poner a qué velocidad iba a girar. Ujú. El stepper no. El stepper tenía la programación y así giraba. Sí, claro. Entonces, el problema que tuvimos nosotros con la primera máquina, que fue lo que te dije que funcionó por obra y gracia del Espíritu Santo, es que cuando tú quitabas una de las muestras, el torque cambiaba, porque el peso que tenía Sí. que sustentar el stepper era diferente. Entonces Ya. empezaba a girar más rápido. Ah. Entonces yo tenía que quitar la muestra y rápido poner otra con el mismo peso claro. para que no empezara a girar de otra manera. Ya. Ya ahora utilizamos motores DC, entonces ya con potenciador uno va calculando la velocidad según lo que ¿Y necesitamos. nunca te pudiste a pensar que, ¿por qué no hacer tu propio motor con los coils que son así? ¿Nunca te has puesto a pensar en Fíjate eso? que no. Para que, digamos, sea perfecto. Perfecto. Ajá. No, fíjate que no, porque lo que a mí me sirve es yo poder personalizar la velocidad. La fuerza del torque, etcétera, etcétera, no me sirve mucho. Ok. Personalizarlo yo, obviamente lo perfecto sería hacerlo lo más barato posible, Sí. que aguantara cualquier peso, todo eso. Pero para contrarrestar eso lo que usamos nosotros son sensores que calculan la velocidad de rotación de el eje
y específicamente con eso ya podemos tener exactitud con la velocidad de giro. Ok, tengo más preguntas. Ya vamos a terminar esta parte. Digamos, entonces tú metes el líquido con ciertos mililitros, bla, bla. ¿Y qué? O sea, tú puedes pinchar el por dentro o esperar que se termine de girar, luego lo sacas y ver qué le pasó. O cómo, o solo lo estás viendo así, hay una cámara que te está diciendo qué onda, o sea, o qué. Fíjate que como lo que se utilizan normalmente para este tipo de muestras son microbios, entonces son cosas que tú no puedes ver con tus ojitos. Entonces tu experimentación científica tiene que ir diseñada de tal forma en la cual tú sabes en qué momento en específico, en 1 hora de empezado el experimento, en 5 horas de empezado el experimento, en 3 días de empezado, tenés que quitar la muestra. Problema que tienen algunas de las máquinas que son comerciales es que tú tenés que parar la máquina para tú poder sacar la muestra. Ajá, sí. La solución que le dimos nosotros es utilizar resortes y utilizar magnetitos para que la muestra se pueda poner y quitar sin tener que parar la máquina. Entonces tú tenés un montón de muestras y si necesitas quitar una en específico, solo jalás, quitas la muestra y vuelves a poner sin tener que parar la máquina. Ok, entonces, pero, a ver, pero voy a pensar que fuera microondas, ¿verdad? O sea, uno mete microondas, sale la comida caliente. En este caso, yo jalo y giro el líquido, saco uno y cuando lo saco, obviamente vuelve a la gravedad otra vez normal, ¿verdad? En ese punto, cuando vuelve a la gravedad normal, ahí es donde yo veo, se murió la bacteria o le pasó. Ahí, eso es lo que yo estoy tratando. Okay. Digamos como no puedes tener un mini microscopio metido ahí para ver cómo las cosas están flotando en tiempo real. Entonces lo que haces tú es diseñar tu experimento para que no te afecte quitar una muestra y estudiarla. Eso sí, esa muestra está perdida, o sea, la tenés que analizar y no es como que, la analizo, pim, la regreso y ya estuvo. Porque ese es uno de los problemas que hay con simulación de microgravedad. O sea, ese problema no hay cómo quitárselo, porque de ahí hay otras máquinas que la solución que le hacen es poner 2 jeringas y entonces creas un vacío. Yo jalo la muestra con esta jeringa y al mismo tiempo esta jeringa tiene nuevo medio de cultivo y como yo estoy jalando aquí, estoy creando un vacío. Esta jeringa mete el medio de cultivo nuevo. El problema con eso es que diluís la muestra que ya tenés adentro. Entonces, si tenías, ponele 20,000 células y tú quitaste 1 mililitro y de casualidad iban 5,000 células, te quedan 15,000 células. Que no habría problema, pero como estás metiendo nuevo medio de cultivo, entonces esas 15,000 células ahora están distribuidas en un volumen más alto. Ya te entendí. Entonces, ese es un problema. La mayoría de gente pues busca, en lugar de tener ese problema de estar diluyendo la muestra cada tanto, simplemente medir cuáles son los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la gente acostumbra a quitar la muestra y ya, esa muestra ya te entendí. Y, entonces, ¿y esa máquina a qué tipo de empresas va dirigido o a quién pensás vendérselo? Porque me dijiste, tuviste tu primer cliente, pero ya me dijiste a quién va dirigido, pero necesito que tú digas a quién, digamos, cuál es tu enfoque, cuál es tu, digamos, tu cliente ideal. Si tú te imaginas un cliente ideal, este es mi cliente ideal, que te va a dar $50,000 ahorita. Me encanta esa pregunta porque esta máquina está hecha para todo el mundo. El problema con las máquinas comerciales actualmente es que cada máquina, si tú comprabas una máquina con Juanito, ponele, solo Juanito vendía los tubitos, las cosas en donde puedes meter tu muestra. Entonces, cada vez que ibas a comprar, tenías que comprarle a Juanito, sí o sí. ¿Qué hacía esto? Que fuera mucho menos accesible la ciencia. Y si yo tenía una empresa específicamente de agricultura, ponele, y resulta que Juanito no hacía muestras, no hacía contenedores para agricultura, yo no puedo hacer mis experimentos. Y si Pablito sí hace máquinas para la agricultura espacial, entonces solo le puedo comprar a Pablito. Pero Juanito las vende a 10,000 y Pablito las vende a 58,000. Entonces la Pablito, gente que tiene accesibilidad a eso ese Pablito está caro. Ese Pablito, hombre, de verdad, se pasa. Entonces, lo que hacemos nosotros es que nosotros hacemos acopladores en el cual tú puedes usar tus propios botecitos. Si tú quieres trabajar con un pachón de agua, puedes trabajar con un pachón de agua. Si tú quieres trabajar con, sea lo que sea que quieras trabajar, nosotros podemos diseñar acopladores que te hagan que tú puedas utilizar lo que tú quieres utilizar. Entonces, eso hace que sea mucho más accesible para varias personas. La agricultura, por ejemplo, utiliza unas cosas que se llaman cajas Petri, que son unos platos con una tapadera.
y nosotros tenemos acopladores para cajas Petri. Okay. Entonces, las personas que ahorita están utilizando nuestras máquinas, por ejemplo, las están utilizando para hacer investigación en agricultura espacial. Específicamente, creo que están trabajando con micorrizas, que son hongos de suelo, para ver cómo hacer mejores fertilizantes que no sean químicos, sino que sean biológicos. Eso es un ejemplo. Estos simuladores de microgravedad, cuando yo los utilicé para desarrollo de medicinas. Entonces yo estaba probando ciertos compuestos químicos y viendo si eso me ayudaba a mí a evitar que los microbios que yo tenía dentro crecieran. Entonces solo ahí ya tenemos 2 aplicaciones. Estas máquinas también las utilizan, por ejemplo, las personas que trabajan con cáncer. Porque el problema de tú, por ejemplo, simular un tumor de cáncer con la gravedad terrestre es que vas a tener una fuerza de gravedad jalando el molote de células que tú tienes que desarrollar. Entonces, si hay una fuerza de gravedad jalando, lo que vas a tener al final es como que un pedazo de carne como el que miras en las hamburguesas, redondito y plano. Okay. Y te apuesto que nunca has visto un tumor, nunca has visto un cáncer que sea redondito y plano. No, siempre es un bulto. Siempre es un bulto raro con un montón de molotes. Entonces, como es la fuerza de gravedad lo que provoca eso, pues la gente que investiga cáncer utiliza estas máquinas para que, como está flotando, o sea, está cayendo constantemente, el cáncer puede desarrollar la morfología que desarrollaría normalmente en un cuerpo, que desarrolla en el cuerpo porque como tiene un montón de tejidos, un montón de líquidos que lo ayudan a mantenerse fijado y crecer a lo loco, entonces se puede hacer ese tipo de investigación. Entonces tenemos farmacia, agricultura, medicamentos. Hay otra área que se llama la investigación con organoides, que es, por ejemplo, toda la gente que está viendo cómo se pueden hacer órganos sin la necesidad de una persona para poder tener suficientes órganos para la gente que necesita órganos reemplazados. Para medicina molecular, o sea, hay un montón de aplicaciones que hay. Y lo bonito de nuestra máquina es que como es acoplable a cada tipo de investigación de cada quien, entonces nos acoplamos a cualquier tipo de cliente. Entonces, nuestro sueño y la razón por la que nació Verne es porque a nosotros nos encantaría, y nuestro moto de hecho es ciencia accesible para todos. Nuestro eslogan es tecnologías de la Tierra a la Luna. Porque como la empresa se llama Verne Technologies por Julio Verne, porque Fred y yo admiramos mucho a Julio Verne, entonces le pusimos como uno de sus libros, De la Tierra a la Luna. Viaje de la Tierra a la Luna. Entonces, tecnologías de la Tierra a la Luna. Genial. Pero nuestro moto, la razón por la que nosotros existimos y queremos existir es para hacer que la ciencia y la tecnología sea accesible para todos. Ok, interesante, buen lema ese y buena visión. ¿Y cuál es tu sueño más grande, el tuyo? O sea, el tuyo, no de Verne, sino el tuyo. El mío, me encantaría poder dejar un mundo mejor del que lo encontré. En pocas palabras, ese sería mi sueño. Yo por estar en bioquímica y microbiología, como te dije al principio, mi pasión es la microbiología, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con microbios, pero encontré también que con la bioquímica específicamente uno puede desarrollar muchas cosas que mejoran la calidad de vida de la gente. A mí me apasiona muchísimo poder pensar que yo estoy mejorando la calidad de vida de la gente, ya sea con educación, por ejemplo, que es una de las razones por las cuales yo hago actividades educativas para niños, jóvenes y adultos desde que comencé, antes de comenzar la carrera, de hecho, en el colegio yo hacía ese tipo de actividades. Porque yo creo que con la educación ya se puede mejorar bastante la calidad de vida de la gente. Entonces, esa era mi trinchera, esa era mi oportunidad en ese momento. Yo hacía actividades educativas. Hoy por hoy creo que con mi ciencia puedo hacer mucho más también para mejorar la vida de la gente. Sigo haciendo actividades educativas, sigo prestando mi cabecita cuando la necesitan para poder hacer este tipo de actividades, pero encontré la pasión en poder hacer que mi ciencia se volviera en un producto o que se volviera en algo que la gente puede utilizar y puede aprovechar. Increíble. Y, digamos, tú te levantas todas las mañanas, imagino que te levantas pensando en eso, pero ¿en qué te levantas pensando? O sea, ¿qué es lo que te inspira a ti? Obviamente me diste ayudar a los demás en la parte educativa, pero, digamos, gente que admiras, que seguís. Me inspira mucha gente, realmente. Yo creo que tengo la suerte y que también es algo que yo he provocado, que yo me rodeo mucho de gente que yo admiro. O sea, si yo tengo amigos, y todos mis amigos lo saben porque yo se los repito constantemente,
es gente a la que yo admiro. Es gente que tienen cosas, se dedican a cosas y se desarrollan en ámbitos que tal vez no es el mío, pero se desarrollan muy bien en lo que hacen. Y yo las veo que son personas apasionadas, que son personas que se desarrollan en todo eso. Qué lindo verlo. Ya está llorando, ya está llorando. No, entonces, es gente que yo admiro. Ajá. Y que yo digo, puchica, yo quiero ser como ellos. Yo quiero que la gente me vea y me vea así como yo los veo a ellos, claro. que me miren con esa admiración. Uh-huh. Entonces, pues como yo me he rodeado de este tipo de gente, entonces he tenido esa fortuna. Igual mi familia, como te digo, me inspira muchísimo. Mi novio es una persona a la que yo admiro muchísimo. El trabajo que él hace es enamorar a la gente de la biodiversidad que hay, no solo en Guatemala, sino en el mundo, para que la gente cuide a los animales. Y por cuidar a los animales se entiende cuidar el planeta. Y entonces yo admiro muchísimo esa mentalidad. Mi papá y mi hermano toda la vida han tenido como que sueño de poder hacer que Guatemala, por ejemplo, mi papá sueña con que Guatemala ya no tenga desnutrición. Entonces él, desde que yo lo conozco, ha trabajado por poder cumplir ese sueño. Desde la trinchera que él pueda, ha visto cómo puede dar su granito de arena en eso. Mi hermano sueña con una Guatemala sin desempleo, entonces desde su lugar también ha buscado poder mejorar eso. Y mi mamá toda la vida ha sido fanática de la ciencia como yo, entonces yo me pegué todo lo que pude con mi mamá, y mi mamá también pues ha buscado también desarrollar siempre este ámbito. Ella me ha utilizado a mí como herramienta, se lo agradezco muchísimo. Pero entonces yo me levanto todos los días pensando en qué puedo hacer hoy, porque no es qué puedo hacer de aquí a 5 años. Hoy, ¿qué puedo hacer para poder agregar ese granito de arena? Entonces, lo que puedo hacer hoy es ir a mi oficina, ponerme a trabajar en la máquina y poder empezar a venderlas ya, porque a partir de estos fondos que voy a tener, voy a poder crear empleo y voy a poder mejorar la educación, no solo de Guatemala, sino de cualquier cliente. Entonces... Increíble. No, sí, creo que ese es el objetivo de muchos emprendedores. Bueno, no de todos, pero sí de la mayoría de emprendedores, quería yo, de generar ese empleo y cambiar a Guatemala. Y aparte de eso que tú me estás diciendo, que te rodeas de gente que tú admiras, te rodeas de gente, digamos, también muy científica. Y ahí quería tocar un tema un poco controversial, no sé si te quieres tocarlo, pues si quieres lo tocamos, si no, no. Que es, digamos, de la parte, digamos, de creencias religiosas. ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo en Dios. Yo estuve en un colegio católico, crecí en un colegio católico. La razón por la cual yo soy como soy es, por ejemplo, por uno de los 10 mandamientos de honrarás padre y madre. Yo nunca he actuado de una manera en la que yo sé que mis papás se van a sentir decepcionados de mí. Eso es algo que yo siempre he tenido al pendiente, digamos, siempre he intentado actuar de una manera en la que mis papás me pueden ver a mí y decir, nice. Esa es mi hija. Vale. Entonces, ese es como mi mayor mandamiento. Sí creo en Dios, mas no, actualmente no me gustan las religiones. Siento que empujan mucho al extremismo. No me gusta el extremismo de ningún tipo. Creo que el mundo está para debatir, el mundo está para encontrar grises, defender por qué deben haber grises o por qué tú crees que algo debe ser negro o blanco. Pero creo que debe estar abierto a la discusión. Y creo que las religiones hoy por hoy no dan mucho espacio a esa discusión. Entonces, no creo tanto en las religiones. Está excelente. Si me pedís que me identifique con algo, obviamente va a ser lo católico, que es con lo que crecí. Pero en general solo creo en Dios y lo que intento es vivir para que Dios también se sienta orgulloso, así como... No, y excelente. Creo que eso es un estilo de vida bastante maravilloso. Yo creo que soy muy parecido, digamos, en las creencias que tú tenés en la parte religiosa y ahora en la parte política. ¿Cómo es, Aguate? ¿Te gusta la parte política? ¿No te metes ahí? Fíjate que no me gustaba la parte política, pero creo que si quieres hacer un cambio de verdad, sí o sí tenés que por lo menos tener una opinión. Por lo menos informarte, investigar y ver cómo puedes ayudar. Entonces, no me identificaría como alguien de izquierda o derecha. Realmente, actualmente no sé cómo identificarme. No soy comunista, no soy socialista, pero definitivamente creo que el capitalismo no es la solución que deberíamos de tener, o por lo menos el capitalismo como lo tenemos actualmente es lo que está destruyendo el medio ambiente, el clima, el planeta. Justamente hace unos días estábamos grabando un episodio con las chicas de mi podcast de Epistemas al respecto, y les decía yo, es que no sé qué deberíamos de hacer para hacer que las cosas sean sostenibles, porque el problema del capitalismo es que hay mucha gente
dispuesta a volverse millonaria a costa de cualquier cosa. Sí. Entonces, no me dejarás mentir, hay gente que hace cosas terribles al medio ambiente. Aquí en Guatemala tenemos textiles que liberan todos los compuestos químicos a los ríos, estamos acabando con el agua potable que tenemos, ganadería, plantaciones de palma africana, que si bien dan economía y dan sustento al país, creo que también es como que válido sentarse y pensar ¿a costa de qué? Sí, claro. Entonces, como te digo, justo ahorita estoy como que en un debate de definitivamente el capitalismo no es lo que sería ideal. Sí, y me parece curioso porque decís que no te gusta el capitalismo, pero sos empresaria, pues. Ajá. Eso Pero es lo que ahí dije va yo. la parte No, de... no hace match lo que está diciendo. Ajá. Vamos a ver. No, pero es, por ejemplo, puchica, un debate que he tenido toda la vida con mi papá es, ¿por qué lo estás vendiendo a 15,000 si la competencia lo vende, bueno, yo lo vendo a 5,000? ¿Por qué lo estás vendiendo a 5,000 si la competencia lo vende a 28,500? Vendelo a 20,000, la gente lo compra. Y yo, es que yo no me quiero volver millonaria con esto, yo lo que quiero es que la gente tenga acceso. O sea, ¿no quieres ser millonaria? No, a mí no me interesa ser millonaria, a mí me interesa poderle dar esa facilidad a la gente. Si eventualmente me convierto en millonaria por dar ese acceso, enhorabuena, pero no es, yo no me levanto todos los días pensando en cómo voy a ser millonaria. Claro. No, yo me levanto pensando en qué puedo hacer para que la gente esté mejor, de salud, de educación, de desarrollo. Eso es lo que a mí me interesa, porque yo me voy a morir, mano, y me voy a morir sin ninguno de los pesos que hay aquí en la tierra. Sí, claro. Entonces siento muy tonto buscar la riqueza. Obviamente, la riqueza te ayuda a vivir una vida tranquila, pero no es mi target, no es... Interesante, qué bonito punto de vista. La verdad que no había escuchado ni a una empresaria decir que no le gusta el capitalismo. Y segundo eso, ¿verdad? Creo que muchas personas van más allá de, digamos, de eso, buscar el dinero, la riqueza y todo eso. Es difícil encontrar a alguien que diga, no, yo quiero ayudar a los demás y luego si pasa como consecuencia de todo eso, si me vuelvo millonario, pues qué bueno, ¿verdad? Sí. Y la verdad que sí, es bastante interesante. Y ya para, digamos, transicionar a la otra parte que me llama mucho la atención de ti es esto de Aguise, no sé, o SEC, o KEC, no sé, ni siquiera mira tantos nombres que ahí no me lo sé. Que no me lo sé. Quiero que me expliques un poquito. ¿Tú crees que en Guate o no en Guate, sino en Centroamérica, va a haber una agencia espacial? ¿Crees tú eso? ¿En algún punto? ¿Cuántos años? Necesito que me aclares eso porque yo también quiero. Bueno, para el público, AGICE es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales y el SEC es el Congreso Espacial Centroamericano. Sí creo que van a haber agencias espaciales o una agencia espacial para toda la región. Cualquiera de las dos está bien en mi punto de vista. Y creo que vamos a ser, espero, de las potencias más grandes en el sector espacial. Primero porque tenemos la gente con la cabeza que se necesita para poder tener este desarrollo. Hay un montón de centroamericanos trabajando para otras agencias que yo sé que si tuvieran la oportunidad de trabajar en una agencia para su país o para su región lo harían. Claro. Entonces, definitivamente creo que sí. Y también algo bonito que tenemos nosotros los centroamericanos, que viene a partir de algo feo, que es la necesidad económica, que es nosotros estamos tan limitados que gracias a eso hemos aprendido a desarrollarnos con lo que tenemos. Entonces, eso fue lo que me permitió a mí que en lugar de tener que comprar una máquina de 18,500 euros, tuviera que hacer una que al final me costó 205 quetzales. Claro. Porque si yo hubiera tenido esa cantidad de plata, lo hubiera comprado y nunca me hubiera enterado de cómo poder desarrollar, no estaría en el punto en el que estoy hoy, nunca hubiera creado un grupo de estudiantes interesados en el sector, tal vez nunca existiría la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales o se hubiera tardado más en desarrollarse. Entonces, esa misma como que presión que hemos tenido nosotros por desarrollar con lo poco que tenemos, nos ha obligado a generar unas soluciones increíbles. Entonces, realmente creo que nosotros tenemos la cabeza y tenemos la capacidad de desarrollar proyectos espaciales increíbles. Estoy segura que lo vamos a hacer. ¿En cuánto tiempo? Me gustaría pensar que en menos de 10 años. Estoy casi 100% segura de eso. A ver, ¿qué tal? Principalmente porque nos hemos estado encargando, por lo menos de parte de Guatemala, de encontrar aliados nacionales e internacionales que nos apoyen a, por ejemplo, ya tenemos acuerdos con una compañía, una empresa estadounidense que se dedica a entrenar astronautas. Entonces, ser un astronauta guatemalteco ya no va a estar tan alejado de la realidad. Está bien.
tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con una de las empresas que va a tener una estación espacial privada. Eventualmente ya no vas a necesitar cumplir con la necesidad de ser alguien estadounidense o de estos países que han ayudado a la Estación Espacial Internacional para poder ir al espacio. Y como Guatemala ya tiene una firma con esta empresa que tiene su propio diseño privado, entonces tampoco está tan loco ya poder ir al espacio para Guatemala. Y esto va a pasar, por ejemplo, bajar la Estación Espacial Internacional en el 2030 y estamos en el 2024. Entonces, en menos de 10 años... La van a bajar. La van a bajar y van a subir las privadas. Entonces, literalmente en menos de 10 años calculo yo que vamos a tener guatemaltecos en el espacio y vamos a tener todo este desarrollo. ¿Y esos contactos cómo los conseguís? O sea, tú les hablas, o sea, no sé, sos tú y otros 10. Con mucho networking, te voy a decir, porque sí, yo era una persona que a mí no me gusta mucho como que acercarme, bueno, no me gustaba, ahora ya desarrollé el gusto. No me gustaba acercarme a la gente y presentarme. Yo no soy, o sea, yo no me puedo vender a mí, mi perfil, mi persona. ¿Te diste cuenta? Me dijiste el perfil que tenés, no sé qué. Yo te dije, suena muy feo. No me gusta como que venir y venderme así como el super wow. Claro. Pero cuando estás, por ejemplo, en congresos internacionales, cuando estás en todas este tipo de actividades, tú te tenés que creer lo que sos y tenés que llegar y presentarte como lo que sos. Entonces, en el 2021 fue el primer congreso a nivel internacional al que fui, que fue en Dubái, que te digo. Fui gracias a una beca que me dieron como líder espacial emergente, que es un premio grandísimo que te da la Federación Internacional de Astronáutica. Y entonces yo tenía que ir y presentarme como una líder espacial emergente frente a la gente. Todo este networking que tuve que hacer ahí fue literalmente... No solo salir de la zona de confort, sino que hablarle. Salir de la zona de confort a la zona de batalla directamente, ¿verdad? Entonces, conocí gente de muchas empresas que no me tuve que acercar yo, sino que se me acercaban porque era la líder espacial emergente. Es una de las líderes espaciales. Es la heroína. Es la heroína de la ciencia. No, sí. Es un título pesado. Entonces, ya en este tipo de congresos se te acercan, te preguntan qué quieres hacer con tu vida, a futuro qué quieres hacer. Empiezan a ver si te contratan o no te contratan. Fichajes ahí, sí, claro. Ajá, para eso son esos congresos. Entonces, en lugar de yo dejarme fichar para que me llevaran a otros lados, yo estaba fichando gente para traerla a Guate. Interesante. Entonces... ¿Y tú cuánto crees que está...? Si no lo sabes está bien, pero me imagino que tenés ciertas como estimaciones. ¿Cuánto es el precio? O sea, de decir, bueno, voy a lanzar... Si yo quiero hacer SpaceX, pero latinoamericano, ¿cuánto crees que salga el chiste? Millonadas. Mira, en Centroamérica, por ejemplo, es algo muy complicado de hacer. No por el precio tanto, porque realmente sí es caro, pero conociéndonos nosotros con un par de millones, lo hacemos con un par de millones de dólares. El problema es que... Pero 80, 30, ¿cuánto crees tú? A ver, estimaciones, ¿qué te diría yo? Eso es lo que... ¿Sabes? Porque yo te decía a ti, uno de mis sueños más grandes es hacer eso. O sea, es como empresario, capitalista. Tenés que pasar muchos filtros, digamos, eso para poder hacer un cohete que vuele más de X cantidad de kilómetros, que ahorita no me recuerdo cuál es el número de kilómetros, tú tenés que estar certificado. En Guatemala tenés que tener un permiso de los militares para poder volar a esa altura. Tenés que tener acceso a dónde están los aviones para asegurarte que no vas a chocar con ellos. Entonces, no solo aviones, helicópteros, cualquier tipo de cosa que esté arriba. Entonces, son muchas regulaciones que tenés que pasar, muchas certificaciones que tenés que pasar, que realmente solo ahí, te diría yo, tal vez en quetzales, unos 20,000, 25,000 quetzales, solo para certificarte. ¿Pero me certifico lanzando un cohete o me certifico con papel? Te certificas lanzando un cohete. O sea, tenés que pasar una parte teórica y aparte tenés que demostrar que no solo sabes la teoría, sino sabes la práctica. Entonces, tú tenés que saber cómo generar esas partes y cómo lanzarlas. Lo que pasa es que en Centroamérica, hoy por hoy todavía no, pero en Costa Rica pronto, hay lugares para
tu certificarte para poder hacer ese lanzamiento. En Costa Rica la tienen más fácil porque no tienen militares, entonces no tienen que sacar ese tipo de permisos. Ya. Regulaciones, por ejemplo, del tipo de materiales que tú utilizas para hacer los combustibles, pueden llegar a ser bombas, entonces tienes que pasar también por muchos permisos de ese Me tipo. imagino. En Costa Rica todo eso ya lo tienen estandarizado, entonces es mucho más fácil. Pero entonces sí es caro. Solo certificarte como tal, Es caro. unos 10,000 quetzales si lo hacemos en Costa Rica, si lo hacemos en México, que es el otro que nos queda más cerca. Solo para lanzar 15,000. cohetes. Solo para el primer certificado. De un cohete que te lleva una carga útil, pero no te lleva una persona. Para lanzar algo como lo que tiene, por ejemplo, SpaceX, como lo que tiene Elon Musk, ahí ya vamos hablando de millones de Pero no dólares. tenemos que, digamos, no tenemos que hablar con la gente de los estados, sino si puedo hablar con mi Lo mismo. puedes, sí, lo puedes hacer aquí. Mira, a ver si tengas los Ah, o sea, permisos se de puede hacer Guate, no aquí. tenés que pedir permiso en el Ah, ¿en estado. serio? O sea, yo No. puedo decir, a ver, ¿qué terreno crees tú que sea bueno para poner una agencia espacial? A ver, no sé, el corredor seco, digamos, que ahí no hay nada. Así como un baldío. No. ¿Tampoco? No. Estoy en la Mira, una caca. agencia espacial lo tenés que hacer centrada cerca de la ciudad, porque una agencia espacial no es donde tú lanzas cohetes. Cerca de la Están los ciudad. lugares de lanzamiento, que son diferentes a las agencias espaciales. Ajá, ok, Ajá. ajá, sí, pero digamos, agencia espacial en la ciudad, mi lugar de Tu lanzamiento. lugar de lanzamiento, ese es el problema que tenemos nosotros. En Centroamérica tenemos, por ejemplo, arrecifes de coral, tenemos sistemas biológicos muy cercanos a la costa, Ujú. cercanos, suficientemente cercanos para que si nosotros lanzamos algo en la costa, si cae, acabas con un ecosistema. Eso no tiene Ok. Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene ciertas partes en las cuales tú puedes lanzar y ciertas partes en las que no, porque una parte muy importante para tú conseguir este tipo de permisos es si ese cohete cae, ¿a dónde va a caer? ¿Cuál va a ser el impacto de esa caída? Ujú. Entonces, lastimosamente, no tan lastimosamente, nosotros en Centroamérica tenemos muy cerca el Caribe, tenemos muy cerca todos estos arrecifes, todos estos ecosistemas que realmente hacen muy peligroso el que nosotros lancemos cosas, porque si caen a estos ecosistemas y realmente hay muchas regulaciones. Entonces es complicado. En Costa Rica, digamos, ellos hacen lanzamientos y podrían llegar a hacer lanzamientos de carga útil, pero el nivel de peso y el nivel de ¿cómo es que se dice? Dimensiones que necesita un cohete para llevar gente, por ejemplo, No es... de momento no se puede. Porque por Ok. eso de los ecosistemas que te digo. O sea, ¿crees que no es tan factible hacer esos lanzamientos de carga, digamos, de personas o de carga útil? De momento no, con las tecnologías que tenemos, pero no descarto, por ejemplo, que más adelante haya algún tipo de material Me imagino. O que sea, se sí. deshaga antes de caer o que Ajá. al caer al agua se deshaga y entonces, o sea, todo ese tipo Ya de te cosas caché. eventualmente se pueden ir arreglando, pero con las Interesante. tecnologías, los materiales, los procesos que tenemos ahorita, hacerlo en Centroamérica está bastante complicado. Complicado. Sí, pues es mejor hacer algo acá. Y digamos, tus clientes podrían ser esas agencias espaciales que sí llevan todo ese tipo de tecnología allá. Oh, muy bien, ok, O sea, interesante. tú puedes diseñar, por ejemplo, y vender los diseños para que alguien más los desarrolle. Diseñar ok. tu cohetes y vendérselos a SpaceX para que ellos lo desarrollen. Ya, ok. Pero hacerlo aquí, Difícil. difícil. O sea, Ok. hacerlo, Pero lo imposible. hacerlo lo puedes hacer. Ah, ya. Lanzarlo es Que no te van a lo dejar. que no te van a dejar. Ah, ya Ujú. te caché. Pero no es que tengas que pedir permisos a Estados Unidos. El que Oh, te yo tiene que pensé dar que permiso sí. es aquí Guatemala para que si cae algo no caiga en el mar y no haya problema. Ya te caché, ok. Entonces, ahorita con AICE, ustedes vienen y jalan un montón de estudiantes. Vi que van a tener un montón de conferencistas ahorita en septiembre en del Valle. Un montón de mara de Ajax y de la NASA y así. Entonces la gente llega ahí a sus los estudiantes y presentan sus proyectos o qué es lo que se hace ahí. Sí, AGICE, el SEC y AGICE son cosas separadas. El SEC somos 6 pelones de Centroamérica que decidimos hacer un congreso para que la gente de Centroamérica, dentro y fuera de Centroamérica, pudiera presentar sus trabajos y traer internacionales para poder traer inversión internacional a nuestra área. Y AGICE es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. Entonces, el sueño de AGICE es convertirse en la NASA de Guatemala. Que si tú piensas en espacio, sepas que AGICE es la organización que te va a ayudar a desarrollarte en ese ámbito. El SEC es una plataforma, un foro, un congreso para que tú conozcas a gente de AGICE
y que la gente aquí se conozca, a los estudiantes que quieren hacer investigación, a los profesionales que quieren hacer investigación, a la gente de NASA, a la gente de JAXA, a la gente de todas estas agencias. Okay. Es JAXA, porque es ¿cómo Japanese dije yo? JAX. Jax. JAXA. Y vean cómo colaborar. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia de los dos? O sea, ya me estás contando Ajá. que el SEC es ¿Es el un congreso que te Ujú. lleva hacia Aguise, ¿verdad? O sea, No o sea, no específicamente específicamente, Aguise. pero Aguise te trae la plata, o No. los inversionistas, o los mentores, y ellos te llevan con... No. No, No. Son dos cosas totalmente totalmente diferente. diferentes. La razón por la que está GISE es porque ellos, como nosotros somos 6 pelones que decidimos hacer un congreso y nosotros lo organizamos, traemos la gente, etcétera, etcétera. Entonces Vale. nosotros necesitamos una organización en cada punto de cada país en donde vamos a hacer el congreso para poderla llevar a cabo. Vale. El año pasado, que fue en Costa Rica, por ejemplo, nuestro AGICE fue la ACAE, que es la Asociación Centroamericana Aeroespacial y del Espacio, que es una organización costarricense. Ok. Entonces, ¿Qué tuviste a Costa Rica? que yo fui a Costa Rica. Me acuerdo yo. Entonces, ACAE fue nuestro punto de la organización que nos ayudó a organizar todo lo económico, Ya, digamos. entendí. Hacer un... No, ellos no nos dieron el dinero, sino que nosotros El conseguíamos know-how. la inversión, Ajá. pero como nosotros, como yo, Kat, no puedo recibir donaciones de $1,000 solo porque sí, ¿va? Sí, claro, claro. Entonces, tiene que haber una organización que esté regulada, en la cual pueda decirle al gobierno, a la SAT, miren, está entrando esta cantidad de Sí. plata por esto, ¿verdad? Por Ajá. esta razón. Entonces, para eso necesitamos esas organizaciones. Ok. Entonces, Entonces son ellos sin fines de lucro. sin los fines de dos. lucro. Sin fines de lucro, los Ok, dos. ok. Entonces- Entonces, ¿cómo piensan ustedes convertirse en la NASA? AGICE, Ajá, hice. porque tiene proyectos que sí son, si bien no son con fines de lucro, ¿verdad? Porque una organización sin fines de lucro no puede ser al mismo tiempo Sí, con bueno, fines de ajá, lucro. pues, eso estoy pensando, cara, entonces no me Em, cuadra. ahí. nosotros tenemos acuerdos con organizaciones que, por ejemplo, AGICE no le paga nada a ponerle a la IIAS, la International Institution of Astronautical Ok. Studies. No Ajá. me recuerdo qué significan las iniciales, pero es la que nos está dando la oportunidad de educar astronautas guatemaltecos. Ay, qué chido. Entonces, nosotros no le pagamos nada a esta organización. Nosotros creamos espacio en donde estas organizaciones se puedan dar a conocer, para lo cual normalmente pagarían, Ajá. pero como no nos van a pagar a nosotros, sino que nosotros estamos estableciendo todas estas oportunidades para que ellos se den a conocer, su pago a cambio es darnos becas. Entonces, si nosotros queremos mandar a estudiantes a estudiar los cursos que ellos ofrecen, ellos pagan esos cursos. Ya te entendí, ya sé cómo está funcionando la vuelta ahí, va. Entonces, si yo quiero, o sea, entonces al final ahí sí tiene esa como método de becas y método de venirte a dar a conocer y así sucesivamente para darle oportunidad a gente de Guate. Y eso está muy bueno. La verdad que nunca había escuchado hablar de eso, o sea, nunca había hasta Es que un te conocí. trabajo. Me imagino que es un gran trabajo. Y bueno, yo creo que para ir finalizando, porque ya pasamos aquí bastante tiempo, nosotros siempre nos gusta como terminar preguntándote justamente, yo sé que pues, tu vida parece perfecta, la verdad, la estudiante perfecta, la mujer perfecta, todo perfecto, así que va a ser un poco difícil esta pregunta, pero si tú tuvieras otra vez 17 años, 16, estás saliendo del colegio de bachiller, ¿qué consejo le darías a esa persona que está allá afuera, otra Katherine, otro chavo que quiere meterse? ¿Qué consejo le das a esa persona? Mira, si yo pudiera hablar con Kat, le diría estudiar ingeniería mecatrónica. Ese sería mi primer... Ok, no microbiología entonces. No, es que es mucho más fácil meterse al mundo de la ciencia sabiendo ingeniería que meterse al mundo de la ingeniería sabiendo ciencia. Entonces, si yo me tuviera que hablar a mí misma, Ok. me diría eso. Si le tuviera que hablar a cualquier persona con 17, 16 años, lo que le diría sería, siéntense un fin de semana, siéntense la cantidad de tiempo que necesiten ustedes a hacer un listado de cuáles son sus sueños, sus metas y su propósito. Específicamente el propósito de vida es algo muy importante que ustedes definan. Si su propósito es hacerse millonarios, no importa. Siéntense a ver por qué ese propósito es su propósito, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo para poder cumplir con ese propósito y qué acciones pueden tomar ahorita, qué acciones pueden tomar después. Por ejemplo, algo que me ha ayudado a mí bastante ahorita es, yo quiero trabajar en una empresa en donde yo pueda desarrollar dispositivos de diagnóstico y tratamiento para gente con cáncer, por ejemplo.
y vi, bueno, qué tengo que estudiar o cómo me tengo que formar para poder desarrollar este tipo de dispositivos. Okay. Vi que primero tenía que desarrollarme en el mundo de la biología molecular y después en el mundo de la ingeniería biomédica. Me intenté meter al doctorado en ingeniería biomédica directamente, pero como todo lo que yo he hecho es con microbiología, entonces me dijeron, mira, no puedes entrar. Entonces me metí a una maestría de biología molecular para pasar a ese paso que me están pidiendo para poder estudiar ingeniería biomédica. Pero como yo ya me había sentado y había dicho mi propósito de vida es generar un bienestar para la gente, ¿cómo lo voy a hacer yo desde mi trinchera, desde lo que me apasiona? Bueno, me gusta generar dispositivos, me gusta la salud y me gusta poder hacer investigación que se convierta después en un dispositivo que se pueda utilizar para cualquier cosa. Entonces voy a ver cómo puedo utilizar estas pasiones para cumplir mi propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Entonces dije, bueno, empecé a investigar, encontré ingeniería biomédica y ahí fue cuando empecé a ver punto por punto qué es lo que tengo que hacer, pero fue sentarme a pensar qué es lo que quiero hacer. Entonces pues ya empezás a hacer eso, principalmente porque cuando yo comencé en la universidad yo solo sabía que quería ser científica y empecé a hacer investigación bien tonta que no tenía ningún fin de nada, solo quitarme la curiosidad de esta cosa huele a eso, ¿por qué huele a eso? Entonces hacer una investigación de saber qué iba a agregar el saber por qué huele, nada. O sea, literalmente por muy buena persona que seas y que intentes encontrar esa aplicación, no sirve en nada. Sí. Entonces, a mí me gustan mucho los videojuegos. En un videojuego vi que hubo una... Para no hacerles larga la historia y para los que hayan jugado, se llama Horizon Zero Dawn. Al final hay una escena en donde Elizabeth Sobe, que está entrenando la inteligencia artificial, y le pregunta esta inteligencia artificial, entre conversación y conversación, qué consejos le ha dado su mamá. Y ella le dice, mi mamá me dijo, Elizabeth, de nada te sirve ser inteligente si no vas a hacer de este mundo un mejor lugar. Tienes que usar tu inteligencia para servir a la vida, no a la muerte. Se lo dijo como un cambio de trabajo, porque para lo que la estaban usando eran para armas, que le dijeron que eran pacíficas, pero al final no eran pacíficas. Pero ese videojuego llegó a un punto de mi vida en el que me pegó, porque yo también estaba haciendo ciencia porque sí. Y yo dije, no, o sea, no puedo solo tener mi cabeza y utilizarla porque me da curiosidad a un punto y ya estuvo. Yo tengo que ver cómo realmente puedo hacer algo mejor, cómo puedo mejorar la vida de la gente. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, me lo voy a tomar también como un llamado de atención para mí misma. Me voy a sentar y voy a ponerme a pensar en qué quiero hacer. Entonces, como llamado, para que no tengan que pasar un juego de 15 horas para tener ese llamado, les dejo a ustedes de enseñanza, siéntense, no tienen por qué, si tienen 16, 17 años, yo ni siquiera sabía qué quería para mí en ese entonces. Entonces, no es obligatorio que descubran a lo que se van a dedicar de aquí por el resto de sus vidas. Simplemente vivan con propósito, porque solo vivir porque sí no tiene sentido. Entonces ese es mi consejo. Siéntense, piensen cuál es su propósito, cuál es su sueño y qué metas y qué pasos van a tomar para poder cumplir con ese propósito de vida. Pues Katherine, qué lindo mensaje. Muchísimas gracias por estar acá. Yo te agradezco. Espero que sigas creciendo, que sigas cumpliendo tus sueños. De verdad, genuinamente, de corazón yo te lo digo. No sé si en algún otro entrevista te lo han dicho, pero yo sí genuinamente te lo digo. Espero que lo cumplas, que logras, va a ser bien grande. Te dedico este podcast y espero que mucha gente lo esté escuchando, lo esté viendo, se pueda pensar, se siente, vea qué quiere hacer y pues que cambien el mundo como lo está haciendo ella. Así que muchas gracias, ¿oíste? Gracias por la invitación.